Es cierto, me descubrieron. Yo no soy Javi. Javi está tomándose unas vacaciones. Yo soy el gurú de las películas. Soy un ser adimensional dedicado única y exclusivamente a compartir mi amor por las películas. Y el día de hoy, chicos, voy a enamorarlos de la película 2001 Odisea del Espacio. Les va a encantar. Vamos a hablar de ella. 2001 Odisea en el Espacio. Esta es una película dirigida por el genio, el maestro Stanley Kubrick, un director de cine que escribió clásicos como La Naranja Mecánica o El Resplandor, o en este caso 2001 Odisea en el Espacio. Es una película escrita en 1968 y producida en 1968, que tiene unos efectos especiales que, bueno, para la época yo estoy fascinadísimo. O sea, no puedo creer que para hacer 1968 se pudieran hacer efectos de tal magnitud. Realmente sientes que estás viendo una película de 1990 con mucho trabajo en los efectos especiales. Está buenísima. Y bueno, si no han visto la película, les recomiendo que vayan a verla, porque seguramente habrán spoilers. Voy a tratar de explicarles un poco de qué va la película y motivarlos para que la vean si es que deciden ver el video antes de la película. Y además les voy a dejar aquí abajo un link para que puedan descargar la película y verla en la comodidad de sus casitas. Ok, empecemos por la trama. ¿De qué va la película? ¿Ok? Porque es algo confuso. Yo cuando la vi realmente creo que no entendí muy bien qué era lo que estaba pasando y tuve que verla dos veces para poder generar una opinión y decir, ok, ya entiendo. Y además vi algunos videos donde te explican más o menos de qué va. La película empieza con una escena bastante artística, diría yo, de una sociedad de monos en África. Te muestran cómo estos monos son completamente unos animales, ¿no? O sea, sin nada, sin ningún tipo de inteligencia, ni siquiera parecida a la humana. Y te muestran cómo pelean entre sí, cómo es que son cazados por tigres, cómo es que conviven con los cerdos y todo está muy como con muy poco desarrollo evolutivo. Y te muestran varias escenas, ¿no? Como de cómo conviven y así. Y entonces ahí cuando ocurre uno de los puntos clave de la película, y es que cae un monolito, así lo llaman, que es una especie de estructura alienígena que cae en la Tierra. Estamos hablando más o menos de 1 millón de años antes de Cristo, tal vez, en lo que se ambienta la película. Y bueno, todos los monos se sacan de onda porque cae justo en donde ellos están como viviendo, ¿no? Donde su comunidad está viviendo, porque están en una cueva donde están protegidos. Entonces, al esto impactar, empiezan a sonar unos tambores, pam, 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 que todos escuchan, ¿no? Entonces los monos se despiertan muy locos y van y buscan, ¿no? Y empiezan a observar este artefacto que es como un pilar enorme negro, porque es muy raro, ¿no? Entonces, esto no te lo dice la película, pero es como una interpretación que se le puede dar. Ellos lo empiezan a observar y lo único como razonamiento que tienen es decir, bueno, esto no estaba antes, esto no estaba aquí antes. Entonces, seguramente es una planta, porque yo sé que las plantas un día están, un día no están y de repente empiezan a crecer y eso lo como, ¿no? Entonces lo que hacen estos simios es como lamer la estructura y ven que es distinto y bueno, se empiezan a quedar alrededor de ahí. Y después de, no sé, la película no lo dice, pero tal vez después de varios meses, estos, esta estructura se va del planeta y los simios empiezan a tener una especie de mayor evolución. ¿Por qué esta película es tan buena? Por la manera en la que te muestran este tipo de escenas. Hay una... Aquí les voy a poner una escena épica de la película que estoy seguro de que no sabían el origen, porque es muy común esta banda sonora, se usa en muchos lados y el saber el origen es clave para poder disfrutarla. Entonces aquí se las dejo. ¿A poco no conocían esa banda sonora? Es mítica. Yo cuando vi la película y vi que estaban usando esa banda sonora dije, wow,
wow, es que, claro, es clásica. Y luego me puse a investigar y resulta que esta es la primera vez que se usó esta banda sonora en una película. Entonces son los pioneros, ¿no? Entonces, esta banda sonora la utilizan para ejemplificarte cómo es que los monos están evolucionando, ¿no? Hay un mono en concreto que está, pues, siendo mono, ¿no? Está ahí en el piso, está analizando unos huesos, ¿no? Está así. Y se ve como el vato está viendo los huesos diciendo, ¿qué podría hacer con esto, no? Y de repente toma uno de los huesos, ¿no? Y lo analiza. Y de repente, ¡pam! Empieza a pegarle al piso, a los otros huesos, ¿no? ¡Pam! ¡Pam! Y se empieza a emocionar y empieza a ver que puede usar el hueso como una herramienta. Y entonces ahí vemos el descubrimiento de la primera herramienta de la historia. Entonces el mono lanza el hueso al aire, empieza a rodar. Al mismo tiempo que suena esta banda sonora épica, se las pongo otra vez. Y bueno, entonces ahí es donde el mono y la sociedad de monos empieza a evolucionar, porque empieza a usar herramientas y bueno, este proceso evolutivo que ya conocemos. Pero lo interesante aquí es que la película te muestra que este proceso evolutivo se dio gracias a la intervención de esta máquina, a la intervención de este monolito. Y bueno, uno está viendo la película y dice, ok, más o menos entiendo que vamos a empezar con monos y tal vez vamos a estar viendo, yo pensé que íbamos a estar viendo como toda la evolución humana, pero no, la película te da un salto temporal impresionante, te lleva hasta la época pues del 2001, por eso el nombre de la película, y te muestra cómo, bueno, ahora estamos ambientados en una nave espacial, ¿no? Resulta que ahora pues ya pasó todo este tiempo, el ser humano evolucionó y ya es capaz de llegar a la luna. A partir de aquí la trama empieza a complicarse muchísimo. ¿Por qué? Porque la forma que tiene la película de presentar los hechos es muy muy única. La película va a estar llena de escenas de este tipo. Como pueden ver, son escenas muy largas, con tomas muy épicas y con una banda sonora que te quedas loquísimo. La banda sonora es lo mejor de la película, en mi opinión. Y son escenas largas del espacio, de naves espaciales, mostrándote cómo es que el ser humano llegó a tanto, ¿no? Cómo es que el ser humano llegó a evolucionar hasta ese grado. Y entonces empezamos a ver la historia de, en concreto, un astronauta, bueno, dos astronautas que están camino a la luna, ¿no? Porque resulta que ahí sucedió algo, no sé, un descubrimiento que hace que esté en secreto y como que toda la sociedad humana está hablando de ello, pero es como muy secreto y nadie dice nada, ¿no? Entonces este astronauta, que no les voy a decir el nombre porque en realidad tampoco es tan relevante, pero este astronauta viaja a la luna, ¿no? Con su equipo y entonces ahí aterrizan todos y descubren algo que los vuelve locos. No les voy a decir qué es lo que descubren, porque esta parte es importantísima para la trama y creo que lo van a disfrutar más si lo ven. Y la escena del descubrimiento de este artefacto es bastante dura de ver porque tiene la banda sonora como más pesada de toda la película y a mí la verdad es que hasta me llegó a molestar un poco los oídos, pero lo disfrutas, o sea, está muy cool como es que hacen como este descubrimiento, te da una sensación bastante extraña de decir, Dios, ¿qué están viendo, no? ¿Por qué todo es tan raro? Por qué ponen esa banda sonora en este caso? Y tampoco te dicen del todo qué es lo que descubren. Y bueno, resulta que los más altos políticos o científicos de la NASA, ellos sí saben qué es lo que se descubrió y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y no te explican, pero nos dicen que va a haber una misión espacial que va a ser de la Tierra hasta Júpiter, tripulada por dos astronautas, una inteligencia artificial, que es en sí la totalidad de la nave, y tres científicos que van a ir criogenizados porque son los únicos que saben qué es lo que está pasando y no pueden arriesgarse a que comuniquen la información, así que los van a despertar hasta que lleguen a Júpiter, ¿no?
Y aquí es donde se empieza a mostrar el capítulo más interesante de toda la historia, porque más o menos va dividido en capítulos, ¿no? Y en este capítulo es como todo el viaje, ¿no? Todo el viaje que hay desde la Tierra a Júpiter, que en total se menciona que va a durar unos 18 meses. Y esto está controlado, todo el viaje está controlado por la inteligencia artificial que controla la nave. Y todo el tiempo la película se te muestra o se está jactando de cómo es que esta inteligencia artificial es impresionantemente exacta y que en toda su historia nunca había cometido un solo error. Y entonces por eso es que la inteligencia estaba encargada de la misión, porque era súper importante. Entonces aquí es donde se pone uno de los momentos más interesantes de toda la película, porque la inteligencia artificial tiene un error. Empieza a tener una serie de errores que no puede decirle a los tripulantes, porque su principal directiva, su principal regla es completar la misión. También tiene como regla no mentir en lo absoluto a los astronautas, pero como ella sabe que si miente, entonces pone en riesgo la misión, decide ocultar todos los errores que empiezan a ocurrir dentro de ella. Y esto hace que empiece a dudar de los astronautas, empieza a hacerles preguntas extrañas y ellos empiezan a tener esa sensación de decir, oh Dios, creo que algo está mal. Entonces, como ellos saben que están siendo constantemente escuchados por esta inteligencia artificial, pues no pueden hablar de lo que sienten, pero ellos lo saben. Y entonces hacen toda una estrategia para poder hablar sin que esta inteligencia los escuche, ¿no? Y pues lo logran porque se meten a unas cabinas y empiezan a hablar. Y ellos piensan que ya habían hecho el plan, ¿no? Porque deciden que sí, que la inteligencia estaba teniendo fallos y que lo que iban a hacer era desconectarla. Y resulta que, bueno, aquí no les voy a contar qué es lo que pasa, quiero que la vean, en serio, vean la película. Pero de alguna forma el plan falla. ¿Por qué? No les voy a decir, pero falla. Y uno de los astronautas termina varado en el espacio, ¿no? Y el principal, el astronauta principal, que ya el único que está vivo, está tratando de rescatarlo y bueno, creo que lo agarra y ya le dice a la inteligencia, abre las compuertas. Y ella dice que no puede, en ese momento no puede hacerlo. Y le dice, abre las compuertas y dice no. Y entonces este astronauta le dice, ok, ¿por qué no puedes abrirlas? Y es aquí donde ya la inteligencia le explica que él sabe perfectamente que no puede abrirlas porque eso pone en riesgo la misión. Que el hecho de que ellos quieran desconectarlo porque él ya lo sabe, pone en riesgo la misión. Entonces el astronauta hace todo lo posible por volver a entrar a la nave, eventualmente lo logra y decide desconectarlo. Y este momento es como, al menos para mí fue muy emotivo porque te pone a pensar sobre hasta qué punto una inteligencia artificial está viva o no. Y entonces, como ya está dentro de la nave este astronauta, él trata de llegar al centro de control de la inteligencia, en donde el lugar en donde la puede desconectar. Y mientras él está avanzando, la inteligencia artificial empieza literalmente a suplicarle que no lo desconecte, que por favor, que ya aprendió su lección, que no lo desconecte, que sigue teniendo total fe en la misión y que va a hacer todo para que la misión sea un éxito. Y el astronauta no le hace caso, o sea, él es como súper tajante y abre las compuertas y llega hasta su núcleo. Y esa escena para mí es como mi favorita. El astronauta empieza a desconectarlo y entonces la inteligencia empieza a hablar con él, ¿no? Y le dice, siento que mi cabeza se va. Y es muy, 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 muy conmovedor, al menos a mí me conmueve, porque te hace sentir que la inteligencia realmente está viva. Eventualmente, para no hacerles tan larga la explicación, porque les digo es una película larga y solamente les estoy dando como las partes clave de la trama, eventualmente el astronauta logra llegar a Júpiter, pero lo logra de una manera bastante catastrófica. Al final la nave se destroza y él termina en una sola cápsula navegando por ahí. Pero resulta que este era el objetivo de la máquina, del monolito que vimos en el inicio de la película. Porque, no les quiero explicar esto, porque es la razón por la que dices, wow, yo quiero ver la película. El chiste es que el astronauta llega
llega y empieza a tener un montón de visiones porque empieza a ser teletransportado a otra realidad y termina en una habitación. Muy extraño. Y aquí pasan cosas que es el punto en el que dices, Dios, no entiendo qué es lo que sucede. Así que voy a hacer algo. Si no quieren saber qué es lo que sucede, porque quieren ver la película, quiten el video ahora mismo, porque a continuación voy a explicar todas las cosas de la película. Así que, quítenlo. ¿Ya se fueron? Ok, ahora sí. Pues resulta que lo que encontraron en la luna era otro monolito, como el que cayó a la Tierra con los monos. Y este monolito les dijo, ok, si tu civilización ya está tan evolucionada como para ser capaz de llegar de la Tierra a la luna, entonces ustedes están listos para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es que tienen que llegar a Júpiter. Si tu civilización es capaz de llegar con vida a Júpiter, significa que están listos para el siguiente paso en la evolución humana. Entonces, en este momento en el que este astronauta logra llegar y lo reciben, porque todo el tiempo te están dando a entender que hay una inteligencia superior que está controlando, una especie de extraterrestres. Y entonces cuando el astronauta principal llega a Júpiter, lo reciben en una casa pues bastante linda, ¿no? Y entonces ahí toda su vida se reduce a una hora. En una hora él crece desde su juventud, que tendría como 30 años, hasta los 90 y muere. Y justo en el momento de su muerte, que el astronauta está así, acostado en su cama, aparece el monolito otra vez. Y él lo ve y como que entiende todo y levanta la cara y lo quiere tocar. Y en ese momento el astronauta se vuelve un bebé. Se vuelve un bebé y es como que... Y bueno, y empieza a navegar en el espacio y llega hasta la Tierra. Y aquí es donde está esa analogía de decir, ok, es que ya lo logró. O sea, ya este es la única especie, el único individuo de su especie que ya logró llegar hasta este punto en la evolución, el máximo punto de la evolución. Y tú te puedes a pensar, si de los monos se llegó al ser humano, entonces imagínense qué tipo de especie podría darse de un ser humano totalmente evolucionado. Y es este bebé, ¿no? Y es como el ciclo de la vida y la muerte y renacer. Y hay muchísimas teorías para este final que, bueno, podríamos hablar de ellas, pero tal vez en otro video. Yo creo que ya les di todo para que digan, Dios mío, quiero ver la película. Recuerden, aquí abajo les voy a dejar un link para que la puedan descargar. En serio, vale muchísimo la pena, lo van a disfrutar. Tiene la mejor banda sonora del mundo. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Ya saben, por favor, si comparten el video me ayudan muchísimo. Y también si se suscriben al canal y le dejan pues un buen like. Y coméntenme si les dieron ganas de ver la película, porfa. Y hasta aquí el video. Bye. Wow, ¿en serio siguen aquí? Bueno, pues muchas gracias por haber visto el video y por llegar hasta el final. Si les gustó, por aquí les voy a dejar otro video que tal vez les guste. Y si quieren ver más contenido, aquí está el canal. Suscríbete. Vamos, suscríbete. Chao, chao.